Bienvenidos mis apreciados hermanos al repaso de nuestra lección de escuela sabática según el comentario bíblico adventista del séptimo día, lección número 11, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Gracias por estar con nosotros en su canal Aprendiendo de Jesús, por suscribirse si aún no lo han hecho y sobre todo por compartir este mensaje con todos sus contactos, amigos, familiares, para que esta familia y este ministerio pueda crecer para la honra y gloria de nuestro Dios. También les invitamos a que nos dejen allí sus comentarios, sus opiniones y estaremos conectados con ustedes cada día. Vamos a orar para que sea nuestro Señor quien nos dirija en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y por amarnos cada día. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio para que podamos aprender cada día más de ti y podamos sacar lecciones para nuestra vida. En Jesús, amén. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos. Al sembrar junto a todas las aguas, experimentaremos que el que siembra generosamente, generosamente también segará. El ejemplo de Cristo debe ser seguido por los que dicen ser sus hijos. Socorred a los desvalidos y su agradecimiento derribará las barreras y os permitirá alcanzar su corazón. Las mujeres, tanto como los hombres, pueden sembrar la verdad. Pueden realizar en las familias una obra que los hombres no pueden hacer, una obra que penetra hasta la vida interior. Pueden acercarse a los corazones de personas a las cuales los hombres no pueden alcanzar. Su cooperación es necesaria. Las mujeres discretas y humildes pueden hacer una obra buena al explicar la verdad en los hogares. Así explicada, la palabra de Dios obrará como una levadura y familias enteras serán convertidas. En el círculo de la familia, en el hogar de vuestro vecino, a la cabecera del enfermo, podéis con serenidad leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y de la verdad. Así será sembrada la preciosa semilla que brotará y dará fruto. Debe hacerse una obra misionera en muchos lugares que aparentemente prometen poco resultado. El espíritu misionero debe posesionarse de nuestras almas e impulsarnos a alcanzar cierta clase de personas en las que no habíamos pensado y a trabajar en lugares y recursos que no hubiésemos imaginado siquiera. El Señor tiene su plan para esparcir la semilla del Evangelio. Sembrando según su voluntad, multiplicaremos la semilla en tales proporciones que su palabra podrá alcanzar a millones de personas que aún no han oído la verdad. Millares y millares de ángeles están listos para colaborar con los miembros de nuestras iglesias, para comunicar la luz que Dios impartió generosamente, para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Nuestras hermanas, las jóvenes, las de edad madura y las ancianas, pueden desempeñar una parte en la determinación y terminación de la obra para este tiempo. Y al hacerlo, y a medida que tienen oportunidad, obtendrán una experiencia de valor más alto. Al olvidarse del yo, creerán y crecerán en la gracia. El comentario bíblico adventista sobre Primera de Reyes 11, versículos del 1 al 6 nos dice: muchas mujeres extranjeras. Hasta aquí, en la descripción de la riqueza y la gloria de Salomón, han aparecido muchas indicaciones de debilidad moral. La excesiva acumulación de plata y oro y la multiplicación de caballos era una violación de las amonestaciones dadas por Moisés. Estas faltas de Salomón no se han mencionado específicamente como tales. Sencillamente, se presentan los hechos como hechos a fin de que el lector los interprete como pruebas de éxito y gloria, o como advertencias de dificultades venideras. Pero en lo que atañe a la multiplicidad de esposas, los excesos de Salomón fueron tan resaltantes que se llama específicamente la atención a estos descarríos del monarca. Moisés
menciona la poligamia en el mismo contexto de la acumulación de caballos y plata y oro, aunque la defección de Salomón claramente se atribuye a las mujeres extranjeras. No se debe pasar por alto el papel desempeñado por otros factores que provocaron su caída. Versículo 2, de las cuales el Señor había dado instrucciones explícitas para que no se establecieran vínculos matrimoniales con los pueblos de la tierra. Salomón, que debiera haber dado el ejemplo de obediencia a esta orden y que tendría que haber hecho respetar la ley, se convirtió en su más descarado infractor. Un hombre que había sido el más sabio de todos, llegó a ser también el más necio. Nunca hay sabiduría al ir en contra de una orden explícita del Señor. Desviaron su corazón. Esto es exactamente lo que había dicho el Señor que resultaría por las uniones matrimoniales con extranjeros. Salomón conocía esta instrucción y no había excusa para la violación de este explícito mandato. Versículo 4. No era perfecto. Fue una lástima que un hombre que había comenzado tan bien en su juventud diera un espectáculo tan triste en sus últimos años. El que había sido amo de hombres ahora se convertía en esclavo de sus propias pasiones. Sin duda, Salomón conservó las formas externas de su religión, pero estaba lejos de ser perfecto a la vista de Dios. Mateo 4:23 en adelante nos dice: recorrió Jesús toda Galilea. El comentario bíblico expresa: en su relato, Mateo no siempre sigue el estricto orden cronológico de la secuencia de los acontecimientos. Tiende a agruparlos por su tema y no cronológicamente. El relato de Mateo de la curación de la suegra de Pedro y de los enfermos afligidos que se reunieron en la puerta de la casa de Pedro al terminar el sábado, debería insertarse entre los versículos 22 y 23 del capítulo 4, a fin de que sigan la secuencia cronológica del relato de Marcos. En ese evangelio el orden es el siguiente: el llamamiento junto al mar, la curación del endemoniado en la sinagoga de Capernaum, lo ocurrido en casa de Pedro y el comienzo de la primera gira misionera en Galilea. Mateo presenta aquí un breve resumen del primer viaje misionero de Jesús por las ciudades, aldeas y pueblos de Galilea durante el verano. La forma del verbo que se traduce como recorrió indica una gira más extensa que la que parecen insinuar los autores sinópticos. Según Josefo, Galilea era una zona densamente poblada, con más de 200 aldeas y pueblos. El único suceso específico de esta primera gira es la curación de un leproso que Mateo relata. Siria. No es del todo claro en qué sentido emplea Mateo la palabra Siria. Es posible que se refiera a las regiones que quedaban más allá de Galilea, porque más tarde se señala que los que vivían en Tiro y Sidón sabían de Jesús y vinieron a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. Por otra parte, el contexto sugiere que Mateo emplea aquí la palabra Siria con un sentido más general e incluye a Galilea en Siria. O quizá con esta palabra se refiere a las regiones más septentrionales de Galilea. En la frontera con Siria, cualquiera de las últimas sugerencias parece más probable que la primera, sobre todo en vista de que los que vinieron a él en respuesta al informe que habían oído de Jesús vinieron desde Galilea. Mateo 15:22. Una mujer cananea. Los fenicios eran de la antigua raza cananea. Se llamaban a sí mismos cananeos, pero los griegos los llamaron fenicios, al parecer por el nombre de una anilina púrpura que solían comprar los fenicios cuando comenzó el comercio en la región del Egeo. Los cananeos eran de ascendencia camita, pero poco después de que se establecieron en Palestina, adoptaron el lenguaje semítico y absorbieron de tal modo la cultura semítica, que por mucho tiempo se creyó que era de origen semítico. Los judíos eran semitas y había mucho parecido en los idiomas y las características culturales de hebreos y cananeos. En este pasaje aparece la cuarta mención de que Jesús ministró a los que no eran judíos. La primera vez ocurrió en Sicar, en Samaria, la segunda en Capernaum y la tercera en las cercanías de Gadara.
Los samaritanos estaban emparentados con los judíos, y aunque el ministerio de Jesús entre ellos no se habría considerado con simpatía, es posible que no despertara la animosidad que hubiera creado el trabajo en favor de los que eran completamente paganos. El centurión había simpatizado con los judíos y creía que ellos practicaban la verdadera religión. El milagro que Cristo hizo en su favor estaba en armonía con el pedido de los mismos dirigentes judíos. La curación de los endemoniados de Gadara no podía haberse interpretado como un contacto intencional de Jesús con los paganos. Más bien, los judíos podrían haberse considerado que se trataba de una emergencia a la cual Cristo debió enfrentarse y que, en cierto sentido, había expulsado los demonios en defensa propia. Además, Jesús se negó a que los hombres liberados de los demonios se unieran con él como discípulos, y en este pasaje, en el caso de la mujer cananea, Jesús no estaba trabajando abiertamente para la gente de esa región. Ella vino a él y le presentó su pedido. Básicamente, el ministerio de Jesús se realizó en favor de los judíos de Palestina, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el Señor no se abstuvo por completo de relacionarse con los que no eran judíos. Hasta cierto punto, tuvo cuidado de no entrar en conflicto con los judíos al relacionarse con samaritanos y gentiles, pero no podía aceptar las barreras que los judíos habían levantado entre ellos y el resto del mundo. En el deseado de todas las gentes, se sugiere que en su trato con la mujer samaritana y con la mujer sirofenicia, Jesús quiso enseñar a sus discípulos que ellos también debían aceptar a todos como hijos de Dios, sin haber testigos por razón de raza o posición social. Hoy día, quienes trabajan por Cristo han de considerar a todos como los hombres, como sus iguales ante Dios, quien no hace acepción de personas. Versículo 23. No le respondió palabra. El propósito de Cristo era el de enseñar a sus discípulos una lección acerca de la forma en que debían trabajar por los que no eran judíos. Lo hizo mostrando el contraste entre el proceder común de los judíos y el propio proceder. Es probable que un típico rabino judío habría hecho exactamente lo que los discípulos proponían. Habría despachado a la mujer sin siquiera responder a su pedido. De lo que Jesús dijo acerca de los gentiles y de lo que él mismo había hecho por ellos en ocasiones anteriores, se desprende claramente que él los miraba con simpatía y los consideraba como aptos para llegar a ser súbditos del reino de los cielos. Jesús no compartía de ningún modo el estrecho exclusivismo con que los judíos se distanciaban de los gentiles, acercándose a sus discípulos. Los discípulos se sentían molestos por la publicidad que les daban los desesperados ruegos de esta mujer gentil, a quien no consideraban como más digna que un perro. No solo era una desconocida, sino que era mujer, y aún más era extranjera. Hasta este momento no había cabida para una desconocida mujer extranjera en la idea que se hacían los discípulos de lo que significaba la comisión evangélica. Versículo 24. No soy enviado. Es decir, Jesús había sido enviado en primera instancia a los judíos, aunque cuando se presentaba la oportunidad no negaba a los gentiles las bendiciones que concedía a su propio pueblo. Solo muchos años después de que Cristo ascendió a los cielos, los cristianos de origen judío comprendieron plenamente el hecho de que Dios consideraba a todos, en cualquier parte del mundo, como posibles ciudadanos del reino de los cielos. Se postró. Cuando la mujer se postró a los pies de Jesús, adoptó la posición acostumbrada del que se presenta un pedido ante un superior. Esta posición podía adoptarse también ante un objeto de adoración. El hecho de que la mujer empleara el título mesiánico Hijo de David parecería indicar que tenían al menos una vaga idea de la identidad de Jesús. No hay modo de saber si empleó este título solo porque sus vecinos judíos lo habían usado al hablar de las maravillas realizadas por Jesús, o si con ello expresaba cierta medida de fe en que Jesús era el Mesías. Versículo 27. Sí, Señor.
Detrás de la indiferencia que Jesús parecía manifestar para con su anhelante ruego, la mujer parece haber detectado la tierna compasión que fluía a raudales del amante corazón de Cristo. Sin duda, el mero hecho de que tratara el asunto con ella, en vez de despacharla bruscamente como lo habrían hecho los rabinos, le dio ánimo para creer que Jesús accedería a su ruego. La voz del Maestro no mostraba ningún rastro de impaciencia y su rostro solo revelaba la serena dignidad y la infinita ternura que siempre dejaba traslucir. Hechos capítulo 10, versículo 34 nos dice según el comentario bíblico: abriendo la boca, expresión que se usaba como introducción para dichos muy importantes. Acepción de personas: el que recibe la cara, es decir, uno que distingue entre las personas según las apariencias externas. En hebreo se encuentra un paralelo interesante entre la frase ñaña fanim, que significa levantar el rostro, que en el uso común significaba hacer distinciones injustas entre los hombres. Pedro había visto que su Señor no hacía acepción de personas, es decir, no tomaba en cuenta distinciones ni posición social, ni de conocimiento ni de riqueza. Esto lo admitieron hasta sus enemigos. Santiago subraya este mismo rasgo de carácter como algo esencial en todos los que quieren ser verdaderos discípulos de Cristo. Pedro necesitaba aprender que la total aplicación de este gran principio exigía que los cristianos judíos aceptaran a los de otras zonas como iguales a ellos. Pablo, paladín del cristianismo entre los gentiles, destaca este principio en Romanos 2, 9 al 11. Pedro estaba aprendiendo de la visión de Cornelio, semejante a la que él mismo había tenido, que Dios se hace conocer de todos los que aspiran a la justicia, ya sean judíos o gentiles. Versículo 35. En toda nación. Pedro vagamente comprendía que el cristianismo no debía ser una religión nacional. En su trato con Cornelio, comenzó a comprender cómo podría ocurrir esto, aunque aún no lo entendía cabalmente. Pablo declararía poco después que delante de Dios no importa ni la raza, ni sexo, ni posición social. Los judíos habían llegado a considerarse como el pueblo exclusivo del interés, del cuidado y de la misericordia de Dios. Antes del cautiverio babilónico habían amoldado su vida, sus creencias y prácticas religiosas a las de las naciones paganas que los rodeaban. Pero cuando regresaron del cautiverio se esforzaron hasta el máximo por aislarse de sus vecinos gentiles. Se desarrolló en ellos un espíritu de exclusivismo que los llevó a despreciar a los que no eran israelitas y a negar que pudieran ser aceptados por Dios. Al principio, este espíritu exclusivista constituyó el principal obstáculo para el avance del Evangelio entre los que no eran judíos. Si el cristianismo hubiera seguido siendo solo una secta judía, según lo concebían los primeros cristianos de origen judío, nunca podría haberse difundido entre toda clase de gente por todas partes. Por lo tanto, la primera gran tarea de la Iglesia fue romper las estrechas ataduras del judaísmo por medio de la conversión de Cornelio. El Espíritu Santo hizo que la naciente Iglesia diera su primer paso importante en esa dirección. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz, pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. A medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Ansiáis ser perdonados, ser limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza a Él? Lo que necesitáis es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en el alma. No se los puede comprar con dinero, la inteligencia no los puede obtener, la sabiduría no los puede alcanzar.
nunca podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo, mas Dios os los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Id pues a Él, y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido. Es nuestro privilegio ir a Cristo para que nos limpie y subsistir frente a la ley sin culpa o remordimiento. Cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarlo, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, ha alcanzado el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por nosotros. El Espíritu os invita hoy, venid con todo vuestro corazón a Jesús y podéis reclamar su bendición. Al leer las promesas, recordad que son la expresión de amor y misericordia inexplicables. Sí, solo creed que Dios es vuestro ayudador. Él desea restaurar su imagen moral en el hombre. Al acercarnos a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará con misericordia y perdón. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Se necesita mucha oración para alcanzar el éxito en el esfuerzo. La oración da poder, las oraciones conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Jesús vivía en dependencia de Dios y comunión con Él. Los hombres acuden de tanto en tanto al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Quedan allí un tiempo y el resultado se ve en sus acciones nobles. Luego decae su fe, se interrumpe la comunión y se estropea la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era de constante confianza, sostenida por la comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra no conoció fracasos ni desmayos. Los obreros cristianos nunca podrán alcanzar pleno éxito hasta que aprendan el secreto de la fuerza. Deben tomarse tiempo para pensar, orar, esperar de Dios una renovación de las facultades físicas, mentales y espirituales. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirlo, serán reanimados con vida refrigerante. El cuerpo fatigado y el cerebro cansado serán refrigerados. El corazón cargado recibirá descanso. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. La oración en familia y la que se hace en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Es en el monte con Dios el lugar secreto de comunión, donde hemos de contemplar su glorioso ideal para la humanidad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje que nos has dado, que nos instruye, Señor, a hacer tu voluntad conforme a aquellas personas a las cuales debemos llevar tu mensaje. Bendice, oh Dios, y guarda a cada persona que ha escuchado este mensaje y que pueda ser de bálsamo para su vida. En Jesús. Amén.